Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. Esta misma noche, esta misma madrugada, ahora en vivo y en directo, a la 1:08, hay personas que están atravesando caminos, espinos, lugares pedregosos, carreteras de segundo orden, para llegar hasta una aldea perdida, remota en Bosnia-Herzegovina. ¿Qué es lo que buscan allí? Debe ser algo importante porque desde el 25 de junio de 1981, 30 millones de individuos han acudido a este lugar como quien acude en busca del milagro. Un milagro que ha sido noticia esta misma semana y por eso lo abordamos. Los teletipos hablan de una comisión digna de las películas del Vaticano para investigar los extraños sucesos que desde hace 30 años prácticamente están asolando un lugar de nombre casi impronunciable, Medjugorje. Creemos que la información sociológica, religiosa y misteriológicamente es tan interesante que merecía la pena un dossier en vivo, un dossier para todos vosotros, para tener todos los datos a favor y en contra sobre la mesa. Cuenta la historia que realmente unas horas antes de ese 25 de junio, el día 24, ocurre la primera anomalía, el primer gran encuentro con lo extraño. Estamos hablando de Yugoslavia, la antigua Yugoslavia, régimen comunista, mayoría de religión, de ideología musulmana, pleno pacto de Varsovia, telón de acero, un lugar de 400 habitantes, con unos bancales, unos huertos y, curioso, una iglesia enorme, desproporcionada para lo que es el entorno de esa pequeña aldea. Cuenta la leyenda, quién sabe si la verdad, que el arquitecto, cuando la diseñó, poco antes de la primera aparición, aseguró a la iglesia que no se impresionaba porque estaba seguro por una serie de sueños de que ese lugar iba a estar lleno. No se equivocaba. La mayoría de los días, desde aquel verano de 1981, las personas no caben en ese pueblo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Porque lo interesante es que está ocurriendo ahora, que no es un mundo muerto como en otras apariciones. Los fenómenos están ocurriendo ahora mismo. Hubo obispos que se pusieron en contra, diciendo que la acción de Satanás estaba actuando en aquel pequeño poblado de Bosnia. Otros fueron encarcelados por defender las apariciones. Estuvieron en el calabozo 18 meses. Pero la historia real, lo que sabemos, es que dos muchachas, Ivanka Ivanovic y Mirjana Dragicevic, 16 años, se encontraban en ese periodo vacacional dispuestas a fumarse un cigarrillo a escondidas de sus padres, subiendo por una vereda hacia un monte también, evidentemente, como muchos de los nombres y terminologías de esta noche, de difícil pronunciación, el monte Pobrodo. Junto a él, otro, el monte Kriceval o monte de la Cruz. Personas de ese pueblo, curioso, Medjugorje, habían alzado una gran cruz de hormigón en 1933. Se cumplían, decían, 1900 años de la crucifixión. A la sombra de esa cruz va a ocurrir algo. Las muchachas hablan de sus cosas, de sus amoríos, de su tiempo de estío y de vacación. Y de pronto, una de ellas le dice a la otra que hay una mujer, alguien envuelto en luz, alguien, mejor dicho, subido a una especie de pequeña luminaria o nube de luz. La amiga no le da importancia, pero de pronto distingue una silueta evidentemente de una persona de sexo femenino, sobre eso, una especie de luminaria blanquecina, resplandeciente. Además, se ve perfectamente que esa mujer lleva algo en brazos, algo que se mueve, quizá un niño, pero desde luego no está pisando ese terreno espinoso y pedregoso del monte Pobrodo. Una de las niñas, Mirjana, huye rápidamente, baja el camino, busca ayuda y se encuentra a dos muchachos que estaban haciendo labores de pastoreo. A ese grupo se unirán otras dos personas, Milka Paulovic y Vikka Ivankovic. Todos tienen más o menos la misma edad, son jóvenes, estaban en diferentes zonas de ese lugar. No sabían que a partir de ese instante su vida, hasta hoy mismo, hasta esta noche, iba a estar ligada por unos lazos misteriosos, invisibles, por fenómenos difíciles de entender. Todos caen de rodillas,
en éxtasis. Los dos últimos chicos que suben, que avanzan por el camino, que acuden ante esa llamada de auxilio de Mirjana, ante la visión que están teniendo, descubren a la primera chica de rodillas, clavada, estática. No la pueden mover. Repentinamente, con esa visión a lo lejos, ellos también caen. Será algo propio de este tipo de apariciones. Un éxtasis completo. Dos de esos muchachos que están allí en ese primer grupo tendrán tanto miedo que no volverán jamás. Será su única visión de lo extraño. Huyen de allí y desaparecen del panorama. Lo más curioso es que 30 minutos después, ese primer grupo de videntes de Medjugorje se abrazan, lloran, han estado media hora fuera del mundo. Han creído que la visión que tienen enfrente era algo divino, quizá la Virgen. Ellos, en todo momento, asentían o negaban con la cabeza en ese estado de estatismo absoluto. Y respondían, sin decir palabras, moviendo los labios, como en un extraño diálogo. No se había visto nada parecido desde los sucesos extraños y también marcados a fuego por la Iglesia de San Sebastián de Garabandal. Al día siguiente, ese 25 de junio de 1981, el pueblo entero sabe ya de la extraña aventura de los muchachos. Una aventura que se rompe cuando de pronto son conscientes de lo que están viendo y salen rápidamente. La primera reacción ante la visión es de miedo, de terror, de espanto. Los 6 chicos, con 2 que se dieron de baja y 2 que se pusieron en su lugar como valientes, hacen una segunda peregrinación. Les acompañan familiares. Lo que cuentan las crónicas es que en un momento dado, al pie del monte, en el mismo lugar, ven 3 flashes, 3 luminarias, 3 resplandores, y eso va a ser señal habitual durante por lo menos 3 años de inicio de las apariciones. Como si fueran hipnotizados por algo, con los 3 flashes, ese nuevo grupo de videntes de Medjugorje, los 6 que van a estar hasta ahora, 29 años después siguen sufriendo estos fenómenos, empiezan a subir en esa extraña procesión. Empiezan a subir, según decían los vecinos y familiares, como si tuviesen alas en los tobillos. Alguno que va descalzo no teme la presión de las piedras, los espinos. Van subiendo en una serie de fenómenos que nadie de momento ha logrado explicar. Y después, ese cuerpo rígido, ese estatismo, ese rezo, ese diálogo. Al día siguiente, y es normal, son enviados directamente con vigilancia militar a una serie de análisis psiquiátricos y médicos, porque ya hay 300 personas deseando encontrarse con lo imposible. Y como os he dicho, amigos, estamos en la Yugoslavia comunista de 1981. El asunto tenía que acallarse por todos los medios. Dicen los niños, los 6 al mismo tiempo, cayendo, entrando en éxtasis y despertando al mismo tiempo, ya sin tanto miedo, que la voz de esa mujer que ya identifican como la Virgen les habla como con una melodía, con un instrumento jamás escuchado, no pueden definirlo. Muchas personas, algunos incluso de otras creencias religiosas, empiezan a hablar del monte Popdrodo como colina de las apariciones. Pero al mismo tiempo, el reducto de gente que vive en Medjugorje, 400 personas, un lugar muy pobre, abandonado, donde nadie iba, empiezan a ver cómo hay un desplazamiento de carros militares y soldadesca, que empieza incluso a acordonar o a vigilar la zona. La abuela de una de las videntes le da a Vika, una de las niñas de 15 años, un frasco con agua bendecida en la iglesia, y le dice que haga algo. Cuando vuelva a esa aparición, le arroje ese agua. Si es la Virgen, como los niños creen, quedará allí. Si es Satanás, como muchos pensaban, o algo demoníaco que estaba engañando a esos muchachos, haciéndoles conformar posturas extrañas y entrar en ese estado hipnótico o alterado de conciencia, aquello evidentemente se disolvería, huiría. La niña, mientras el resto de muchachos va cayendo en éxtasis, llega a arrojar ese vaso o ese frasco de agua bendita, pero después cae en éxtasis. Al parecer, la visión permanece. En la comisaría de Zitluk, el 27 de junio, hay interrogatorios. En el consultorio médico incluso hay una doctora musulmana. Primer informe de la historia compleja de Medjugorje. Esos 6 muchachos que entran en ese estado alterado de conciencia, al mismo tiempo, están sanos y equilibrados. No están locos ni enfermos. Esa misma tarde hay 1000 personas rezando el rosario en el pequeño pueblo de esa Yugoslavia del telón de acero. El 28 de junio, que es domingo,
Hay 15.000 personas. Las autoridades no pueden controlar lo que está pasando. Hay una mezcla de miedo y de esperanza. Los 6 niños se arrodillan a la vez en diferentes puntos del monte, en diferentes zonas, no están juntos y rezan un Padre Nuestro. Después, toda la gente prorrumpe en aplausos. Al final de esta semana prodigiosa, el 29 de junio, son llevados a Mostar. Intentan hacerles un examen psiquiátrico. Son farsantes o enfermos. El hospital clínico hace las primeras radiografías y análisis. No hay respuesta. Son personas sanas. El 30 de junio, incluso un vehículo con 2 señoras raptan a varios de los niños. Los llevan a otro lugar cuando veían que se acercaba la hora de las apariciones. Sin embargo, en la misma cuneta, arrojándose del coche, 2 de los muchachos caen en ese éxtasis, con el cuerpo imposible de ser movido por un gran peso. El 12 de agosto de aquel año 1981, la autoridad comunista prohíbe el acceso al monte, despliegue del ejército, helicópteros, camiones y controles. Han pasado 6 días de extraños sucesos en Medjugorje. Esta semana nos enteramos de que el Vaticano envía a 20 de sus hombres, a 20 especialistas, para saber lo que ocurre. Nosotros queremos adelantarnos a esa comisión y queremos también saber qué pasa. Andrew, pasa. Creo que tenemos una nueva misión para ti. Esto nos lo han enviado a través del padre Darning de Pittsburgh, que es de la Cámara de Seguridad del Tren. ¿Y qué se supone que buscamos? Observa. Para. Es evidente que se trata de una especie de ataque, tal vez una posesión. Lleva las muñecas vendadas. Según el padre Darning, fue azotada reiteradas veces por una fuerza invisible. ¿Qué importancia tiene este caso, Daniel? Aún no lo sabemos. Entonces, ¿por qué me envía a mí? Por este recorte del Pittsburgh Globe. 20 testigos aterrorizados, heridas inexplicables. Un cura católico. La publicidad es negativa, pero estoy seguro de que cuando llegue allí ya estará todo olvidado. Quiero que lo investigues, Andrew. 1 y 21 minutos. El equipo de Milenio 3 que no descansa, que no tiene vacaciones, y yo creo que el asunto merece la pena, porque lo que está pasando en Medjugorje, no sé qué es, pero es algo muy gordo. Y que nos recuerda a muchas apariciones antiguas, pero que tiene elementos, como vais a ir viendo esta noche si estáis con nosotros, absolutamente genuinos, diferentes, extraños y podríamos decir que extraordinarios, aunque también hay voces en la Iglesia que siguen pensando, 29 años después, que algo maligno, algo demoníaco, algo que confunde es lo que está planeando sobre Medjugorje. Hace 10 días, decían los teletipos, constituida la comisión para investigar estas apariciones. El padre Lombardi, el director de la oficina de prensa, dio algunos datos concretos, insinuando, no, afirmando que los obispos de Bosnia y Herzegovina han pedido a la Congregación para la Doctrina de la Fe que se hiciese cargo de la situación. Bajo la presidencia del cardenal Camillo Ruini va a haber una comisión internacional, cardenales, obispos, peritos, expertos, médicos, psiquiatras, especialistas en causas de los santos, todos en Medjugorje, un lugar que ha estado 30 años entre 2 mundos, porque es muy extraño que en el corazón de la Europa comunista, donde todo esto estaba prohibido, surja precisamente el fenómeno y no haya muerto, siga vivo. Quizá incluso esta noche alguno de vosotros nos hemos encontrado con sorpresas esta semana, haya estado allí, haya sentido lo que muchos dicen que se siente y que es muy subjetivo, evidentemente, extrañas conversiones, extrañas transformaciones, cambios de vida que os van a sorprender. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas. Yo creo que es un tema absolutamente apasionante. Tú querías hincar el diente hace mucho tiempo. Sí. Has entrevistado a mucha gente de diferentes puntos de vista. Yo creo que el material es fundamental. ¿Y qué te parece si, puestos los primeros datos, la primera visión, la primera diapositiva de los hechos, abrimos líneas de contacto? Porque nos hemos encontrado con mucha gente española que ha estado allí. Pues sí, que vamos a abrir líneas de contacto para que los oyentes opinen también sobre estas apariciones marianas. Ya está subida la encuesta a la página web ikerjimenez.com y la pregunta es muy simple. ¿Cree en las apariciones marianas? ¿Creéis en las apariciones de la Virgen? Por el momento ya ha votado gente y fíjate,
no un 61,4% y sí un 38,6%. Vamos a ver si al final de la propuesta de este tema de Medjugorje la gente cambia de opinión con todos los testimonios que vamos a tener, Iker. Pero vamos a dar las demás líneas de contacto. 27640, palabra clave Milenio, espacio vuestros mensajes, milenio3 con número, arroba cadenaser.com y también la web de la cadenaser.com. Como siempre, Iker, vamos a sortear 3 libros entre todos los que nos escriban y nos den sus opiniones y también nos transmitan sus preguntas. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Una Europa comunista, un lugar muy concreto, y luego analizaremos algo que es fundamental. Dímelo aunque sean titulares para ir dando ya paso a un montón de documentos. Lo que tiene Medjugorje, que no tiene muchas apariciones ni fenómenos, son pruebas increíbles sobre los videntes protagonistas con tecnología muy avanzada. Pues sí, porque la verdad es que como todo el mundo que ha estudiado estas cosas sabe, en general los videntes, sobre todo los videntes de esas apariciones en las que hay un poco de duda, suelen ser bastante reacios a que se les someta a estudios científicos y a estudios médicos. Los videntes de Medjugorje han sido sometidos a algunos inéditos en la historia del estudio de estos casos. Y personalmente, a mí, el conocimiento tanto de la metodología que se empleó como de los resultados de esos estudios me ha dejado muy, muy sorprendido. Estamos todos con Carlos Largo, Fermín Agustí, Geray Martínez, en los mandos de los sonidos especiales de esta noche para viajar en el tiempo, para acudir a sucesos que son aparentemente incomprensibles. Y hemos lanzado la encuesta diciendo apariciones de la Virgen con ese doble juego. No apariciones, que yo estoy convencido que ocurre algo, no sé qué es, sino apariciones de la Virgen. Y yo me imaginaba que el resultado iba a ir por ahí. Es difícil entender esto, pero vamos a ver qué ocurre. ¿Es la Virgen? ¿Es otra cosa? Muchos todavía tienen dudas. Nosotros hemos hablado, nos hemos documentado, hemos dejado, Carmen, el archivo en ese momento, esa semana prodigiosa, y el 12 de agosto, prohibición ante 15.000 personas al día que, poniendo en serio peligro su integridad ante la misma vigilancia militar del entorno, acuden una y otra vez en busca de ese monte. Uh-huh. Pues sí, como en un principio pasa en casi todas las apariciones marianas, está la incredulidad al principio, incluso de los propios familiares de los videntes, que temen por sus hijos, por sus nietos, que vayan allí, además en la situación y con el gobierno que tiene Yugoslavia, que es todavía pues todavía peor, ¿no? Tienen cierto miedo y con cierta razón, pero aún así hay un momento dado, el día 25 de junio, que todos además sienten una llamada a la vez. Hay gente, hay algunas de las videntes que dejan incluso el tractor funcionando en marcha y se van corriendo como si sintieran la llamada de algo, y todos a la vez, igual que pasaba en Garabandal, que las niñas estuvieran donde estuvieran, sin parecía reloj en muchas de ellas, que entraban en éxtasis y tenían que salir, incluso iban andando de espaldas, tenían que salir como para reunirse y ver todas la imagen de esa presunta aparición mariana. En este caso ocurre lo mismo. Lo que pasa que hay dos de los videntes, como bien decía Iker, que les da tanto pavor lo que han visto y están atónitos ante esa aparición, sensación que deciden, de miedo, que es lo interesante, claro, de esta aparición, se que van no es corriendo nada... todos, se van corriendo todos después de esa primera aparición, además despavoridos hacia sus casas a encerrarse y a contarle a su familia lo que han visto, porque tienen verdadero pánico. Y dos de ellos, por eso, Milka y Birna, creo que son, Iván Birna y Milka, que no vuelven a agregarse a ese grupo, se quedan fuera. Uh-huh. Los otros dos, uno de ellos, un niño de 10 años, les sustituye, y estos dos sí que han visto, pero no han querido saber nada más del fenómeno, pero siempre mantuvieron que vieron esa primera imagen de una mujer con algo en los brazos que se movía, creían levitando. Que era un bebé. Esa mujer estaba levitando, además la describían como una mujer bastante joven, de unos 19 años, con el cabello oscuro, con una especie de túnica o velo grisáceo. Dicen siempre que está como levitando por encima del suelo unos centímetros, que hay una especie de nube sobre sus pies, y en esa primera visión sí que es cierto que tiene como algo en una manta, envuelto en una manta, que se mueve, y lo identifican con un niño pequeño. Y observando los informes, Carmen, porque hemos hecho un viaje de expedientes, de entrevistas, yo creo que muy interesante, hacia un tema del que yo tenía poca información, cuando prorrumpe, que esto es raro también, el terror, el auténtico terror en los 6 videntes, cayendo la tarde de aquel día 24 de junio del 81, en aquel monte tan especial, tan desangelado, en un lugar tan pobre de la antigua Yugoslavia, cuando prorrumpe el miedo, digo, es cuando esa aparición
poco antes de que ellos vuelvan un poco en sí, es que les extiende la mano en la lejanía y les dice ven, ven, que es un gesto curioso, es un gesto que yo he percibido jugando con esta ambigüedad de que no sé lo que se aparece. En algunos casos, por ejemplo, el pueblo de Saucedilla, mencionado varias veces, la aparición, pero en plena noche, absolutamente pavorosa, para María del Mar Mariscal, una de las testigos, que baja la basura en un chalet individual en ese pueblo. El pueblo entero está viendo la misma aparición y describe esta mujer, a la que pudimos entrevistar en su día, como dentro de la cancela, va a bajar la basura y dentro de la cancela hay una figura ensotanada, que puede ser la misma figura, pero en la noche. Y le dice ven, se recuerda perfectamente el gesto, le dice ven, ella se asusta evidentemente. Es lo mismo que pasa en este lugar, pero luego todo cambiará, ¿no? El torno cambia al día siguiente. Sí, efectivamente, Iker, como bien decías, esta aparición les hace un gesto como para que se acerquen a ella. En ningún momento les habla, en ningún momento le transmite o ellos escuchan ninguna voz, y cuando les está haciendo el gesto de que se acerquen ellos es cuando salen corriendo. Al día siguiente es cuando ya empiezan a escuchar su voz, empiezan a decir que quieren que vayan, que se les va a aparecer, que tiene que darle, como siempre ocurre en las apariciones marianas, una serie de secretos, una serie de mensajes. Y aparece ese factor ahí. Efectivamente, secretos, mensajes y señales. Unos secretos que serán en este caso 10. Cada uno de los videntes en diversas épocas va a recibir sus secretos, no todos a la vez. Parece que para cada vidente hay, como si dijéramos, algo que tienen que hacer, cada uno en concreto. Unos van dirigidos más hacia dar los mensajes, otros hacia dar la señal, otros hacia convertir a las personas que se acercan a ese santuario mariano. Cada uno tiene una misión. Esa misión es la que le ha proporcionado esa imagen que, según ellos, es la Gospa, la Virgen. Ellos la llaman la Gospa allí. Y que esos secretos, por el momento, los 10 han sido revelados a 3 de los videntes. Otros 3 tan solo tienen o conocen 9 de esos secretos y ninguno de ellos ha dicho la menor cosa sobre lo que contienen. Sabrán cuál es el momento exacto. Esa aparición les dirá cuál es el momento en el que todos tienen que revelar a la humanidad esos 10 secretos que, al parecer, tienen mucho que ver con nuestro futuro. Y además, con esta música que pone Geray Martínez del libro de Elías, o el libro de Eli, yo creo que todo alcanza. Estamos ya en Medjugorje, ¿verdad? Estamos ya en un lugar que, por cierto, si hoy todavía es complicado viajar y la aldea es lo mismo prácticamente, solo que con miles de personas que no sabemos qué buscan ahí y que muchos nos han contado personalmente, incluso gente muy descreída, nosotros ni quitamos ni ponemos, extraños fenómenos de conversión, explicando una sensación física idéntica. Es el lugar de peregrinación que puede competir e incluso superar a Fátima y a Lourdes ahora mismo. Y está pasando ahora, pero al estar en la Europa del Este, y repito, está ocurriendo en el país con mayoría de creencia musulmana más al occidente, más cercano, más europeo. Está pasando esto, de hace 30 años. Es raro que durante 30 años los videntes siguen diciendo que tienen las experiencias todavía hoy. Si te parece, podemos ir escuchando, podemos ir viendo cosas. Comenzamos con Jesús García, que es un periodista y ha hecho un libro muy recomendable, ¿eh? Yo me estaba quedando muy sorprendido, primero con la forma de redacción, con la pulcritud, simplemente un reportero, que como buen reportero dice, aquí está pasando algo, hay que ir allí, ¿no? Sí, además Jesús nos contaba que más que nada fue por una casualidad, porque él no conocía Medjugorje, tal vez lo había escuchado alguna vez, como lo hemos escuchado todos, sí, unas apariciones marianas cerca de Bosnia. Bueno, no tenía muy claro. Y es más, en el lugar donde trabajaba, ninguno de sus compañeros quería ir. Y dijo, bueno, pues si ninguno quiere ir, pues yo me apunto. Y va como para cubrir otro reportaje cualquiera, Iker. Pero se encuentra con algo que no se esperaba, con miles de personas que están orando por toda la campa. Esto es un valle, esta pequeña aldeíta que en la época, como bien decías, tenía nada más que 400 habitantes, está metida en un valle. Ahora hay muchas construcciones por la de cientos de miles de peregrinos que van allí, y todos los días la iglesia de la que hablabas, esa iglesia inmensa que no pegaba en esa aldeíta tan pequeña, está llena de fieles. Pero también hay exorcismos y fenómenos de forma, algunos dirían histérica, otras de trance, pero en plena calle. Hay exorcismos, hay posesiones,
Hay personas que creen que tienen el demonio en el cuerpo y van precisamente allí para que les liberen de ellas. Hay personas que aseguran ver cruces en el cielo. Hay personas que huelen a rosas en determinado momento. Hay figuras que parece que exudan una especie de aceite. Ocurren una serie de fenómenos místicos, Iker, que yo no había visto en todas las apariciones marianas que hemos estudiado, tantos concentrados en este tiempo y además vistos por tantas personas, porque aquí son cientos de miles las personas que son testigos de esos fenómenos, no solamente los videntes, como suele ocurrir en otras apariciones. Aquí es que incluso están fotografiados e incluso hay vídeos. Más curiosidades todavía sobre este tema que abrimos hoy, Medjugorje, no muy bien conocido todavía en España, yo creo, a nivel de misterio de lo que está pasando. Bueno, pues claro que sí. El Vaticano, que no lo ha hecho con otras apariciones como Garabandal u otras bien famosas, coge a 20 de sus hombres que quizá estén ya en Medjugorje trabajando e investigando, y dicen que tardarán años. Estos investigadores de expedientes del Vaticano tardarán años en saber qué está ocurriendo, pero como luego hablaremos con especialistas españoles que han trabajado en esas comisiones, pues sabremos clarísimamente si ya se ha dado un paso que es muy importante, que ya se ha dado. Tiene que haber una serie de cosas previas para que el Vaticano autorice una comisión. Eso ya ha ocurrido. Vamos con Jesús García, vamos a meternos en harina en pleno viaje. Hace ese trayecto, se encuentra en esa Bosnia, por cierto, muy azotada por la guerra de Yugoslavia, que empieza el mismo día de las apariciones, no en el 81, pero sí muchos años después, el mismo día, y que mucha gente relacionado hablan de Medjugorje como pueblo milagro, pueblo que se salvó de las bombas, el único de la región que se salvó de las bombas. Sabremos si es verdad, si no, ¿por qué? Vamos con Jesús García, que nos habla de algo que a él le sorprendió como periodista. La prevalencia todavía hoy de estas apariciones. Los videntes no se esconden, los videntes siguen ahí. Unos, que es muy curioso, yo nunca lo he visto, han dejado con el tiempo de acudir a esos misterios o de tener esas apariciones, y otros las siguen manifestando de una forma mucho más violenta. Escuchamos. Esto no pasaría de ser pues un juego de niños, una anécdota, si detrás de estos niños, ya adultos a día de hoy, claro, no hubiesen estado pues los entes que han estado detrás, ¿no? Y me refiero pues tanto el Partido Comunista de la antigua Yugoslavia como la propia Iglesia Católica, ¿no? Y entre un ente y otro, que no debe ser ninguno de los dos nada cómodo, pues periodistas de todo tipo, médicos, psiquiatras, equipos universitarios de todas partes del mundo, y ellos siguen diciendo que siguen viviendo esta historia a día de hoy. Esa es una de las cosas que más me llamó a mí la atención, ¿no? Y es que ellos no te dicen hace 20 años a mí me pasó esto, no, ellos te dicen que hoy les sigue pasando. Yo entrevistaba a algunos de ellos para el libro y efectivamente yo les decía, ¿no? Pero tú esta tarde vas a tener esta experiencia, y me decían, pues en principio sí, hasta ayer la he tenido. Esto es lo que queríamos contaros, con periodistas, reporteros, estudiosos. Van a ver muchos testimonios, muchos amigos. El fenómeno está latente hoy, desde hace 29 años, con todo en contra. Recordemos la escena. A dos de esos videntes los raptan. A uno de los que defiende las apariciones lo encarcelan 18 meses. Los raptan y caen en éxtasis. Pero es que a día de hoy hay 3 videntes especialmente activos, y Jesús García, evidentemente, estaba alucinando. No esperaba encontrarse esos fenómenos de quietismo, de hieratismo, de perder la conexión con la realidad, de irse del mundo, como hemos visto en tantas fotografías y hemos visto en tantos legajos antiguos, pero que está pasando ahora mismo, en pleno 2010. Y a día de hoy, 3 todavía tienen apariciones diarias, y los otros 3 en fechas concretas del año. Pero 3 de ellos, la mitad, sí que siguen teniendo apariciones todos los días a media tarde. Ellos las suelen tener en privado, en su casa o donde se encuentren, ¿no? Lo que pasa que ya procuran, ¿no? Pues tenerlo en privado. Pero hay veces que todavía a día de hoy pues las tienen en público. Tú puedes acompañarles al monte o al lugar en el que estén, y es impresionante ver, sobre todo en verano, cuando tienen esas apariciones en público, las laderas de aquel monte llenas de, pues a lo mejor estamos hablando de 10.000, de 15.000 personas, ¿no? Que llegan hasta las montañas de Bosnia y Herzegovina, que no es un destino como muy común, y ver aquello lleno de gente que viene pues desde Corea, Camerún, Canadá, los países que te puedas imaginar, ¿no? Y 3 de ellos, como digo, pues siguen teniendo estas apariciones. La sociología del milagro
en vivo y de una forma muy cruda incluso. Carmen ha entrevistado y luego iremos escuchando algunos segmentos de testigos que nos han impresionado con lo que ellos vivieron, la conversión que tuvieron. Y cuidado, aquí ni ponemos ni dejamos de poner. Como siempre, vuestra opinión. Para eso ya esa encuesta, que está activa, sobre si creéis que la Virgen, es decir, una fuerza divina está detrás de todo esto, o no creéis directamente en ninguno de estos fenómenos extraños que a veces se pueden hilar con el puro fanatismo. ¿Es un caso de fanatismo, de histeria contagiosa, o hay algo más? Jesús García nos hablaba de un elemento diferenciador, importantísimo, y que también está pasando ahora mismo y tiene que ver con la tecnología. Y que esté sucediendo a día de hoy, eso lo hace también muy atractivo por lo siguiente, y es porque se puede estudiar mientras está sucediendo. Normalmente los fenómenos de apariciones se han estudiado una vez sucedidos, cuando ya habían finalizado, por así decirlo, ¿no? Pero a día de hoy todavía están sucediendo, y como están sucediendo durante tanto tiempo, pues te da tiempo a estudiarlos, a desplazar allí un equipo, pues bien, un equipo médico, un equipo psiquiátrico, todo tipo de aparatos. A estos hombres y mujeres les han enchufado todo tipo de cacharros que te puedas imaginar. Y la ciencia ha llegado hasta un límite, ¿no? Han declarado que efectivamente estos chicos y chicas pues viven algo que les separa de la realidad más cercana, que no están dormidos, que no están hipnotizados, que ellos están viviendo una realidad no tangible, pero que no saben decir lo que es. O sea, la ciencia no ha llegado a decir, pues lo que ven es a la Virgen María, ¿no? Lo que sí que han llegado a decir es que están viviendo algo que los dispositivos actuales no pueden captar. Pues la ciencia no sabe cómo explicar esos éxtasis. La gente que además se interese y que hará incluso vídeos por internet donde se puede ver cómo los videntes son sometidos a todo tipo de pruebas, cómo están introduciendo agujas en sus ojos, se ve además en las imágenes perfectamente, cómo son quemados, su piel, en ningún momento reaccionan. Se lo hacen en ese estado en el que están normal, antes de entrar en ese éxtasis en los que parecen salirse de este mundo. Todo lo que les rodea se desvanece. Luego veremos que hay personas que han visitado Medjugorje y también han tenido esas vivencias. Pero fíjate, los videntes, y se puede ver, ya te digo, cómo los médicos realizan todo tipo de pruebas con ellos, no sienten en esos momentos nada. Minutos antes son pinchados y, por supuesto, anestesia reaccionan. Total, como en Gravandal. Totalmente, anestesia total. Incluso les ponen electrodos en la cabeza. Están conectados a todo tipo de aparatajes. Las reacciones son normales. A esos chicos y chicas, hoy en día, personas ya adultas con sus propias familias, un dato curioso, ninguno se ha hecho religioso ni religiosa, cosa que siempre en las apariciones marianas parece que la iglesia, que sea en un momento dado, los aparta, los recluye en un monasterio y a raíz de ahí ya no pueden tener contacto con nadie. En este caso no ha sido así. Cada uno ha formado su propia familia, tienen sus hijos, viven sus maridos, sus con mujeres. Bastante humildad, por lo que parece, en pueblos cercanos a la zona o en el propio Medjugorje. Totalmente. Y además son conscientes de todos los fenómenos que se dan allí. Fenómenos, Iker, que como te decía antes, han podido incluso ser grabados en vídeo. Imágenes de yeso de la Virgen, donde se puede ver cómo exuda una especie de aceite. Tenemos incluso cómo esas mujeres que están contemplando ese fenómeno milagroso lo viven y de qué forma tan especial narran lo que está ocurriendo. Oye. Ahí viene. Ya viene para abajo. Ya viene para abajo. Ay, sí. Ay, Dios. Ahí está La fuerza de la radio es evidentemente que no hay en la imagen y que podemos imaginar perfectamente lo que está ocurriendo. Gente que por el acento sonaba de México, por ejemplo, o de lugares de Sudamérica. Va gente de todo el mundo. Sí, pero en este caso por algunas de las expresiones y que están viendo algo. Claro, cuidado, ese algo es real, no es real, es un experimento, hay fraude por en medio, se están aprovechando de un misterio evidente y real, hay parte y parte, hay tanto que debatir, tanto que discutir. Ahora Santiago nos va a hacer un recorrido por algo que es sorprendente y que se publicó. Aquí en la mesa tenemos los tratados de varios médicos. Tratados médicos que dijeron que pudieron concluir, después de examinar 1 y 2 y 10 veces
a esos videntes, a esos 6 muchachos de entre 16 y 10 años, 4 chicas, adolescentes ya, en ese momento, año 83, 84, cuando empiezan los primeros análisis, un niño que tenía 10. Un ejemplo de persona que de repente se encuentra con el misterio y le cambia la vida. La escritora María Vallejo Nájera, que no era especialmente religiosa, No. Que sí tenía conexiones, hija del famosísimo estudioso de la psiquiatría y la psicología. María nos contaba cómo recibe, como casi todo el mundo, por casualidad, también es una forma de llegar realmente significativa en este tema, el asunto de Medjugorje y cómo se involucra, cómo acaba allí casi sin saberlo. Y es que hemos recibido esta misma semana, cuando dábamos, por ejemplo, las charlas en la Universidad Camilo José Cela, arqueólogos, ingenieros. Me sorprendió muchísimo, porque además nosotros estábamos preparando ya, por otras pistas, el tema Medjugorje, el dossier de esta noche. Bueno, pues nos encontramos, la casualidad es así, con gente que acababa de venir de Medjugorje. Escuchamos a María, que además lo cuenta con su forma habitual. Yo creo que esta escritora de enorme éxito, tan normal cuando describe las cosas, vais a escucharla porque es el ejemplo de persona que no desde el periodismo, sino como observante, se encuentra con el misterio. Y descreída totalmente, además, Iker, porque María Vallejo Nájera, que además es pedagoga, iba incluso riéndose de las apariciones marianas. Así nos lo contaba ella. Yo vivía en Londres y llevaba ya muchísimos años, llevaba como 6 o 7 años en Londres, y unas amigas anglicanas, a raíz de la guerra de Bosnia, me dicen que por favor que las acompañe, que hay una necesidad tremenda. Ya se habían montado una ONG. Bueno, el caso es que me liaron, ¿no? Me liaron y yo veía un cambio en ellas muy especial, veía que cada vez estaban como, no sé, tenían el corazón más noble, hacían más cosas por los demás. Y un día me contaron que todo fue no solamente a raíz de la guerra, sino a raíz de un pueblecito católico perdido ahí en las montañas al lado de Mostar, que se llamaba Medjugorje, y que se aparecía la Virgen. Bueno, yo, Carmen, casi me muero de risa, ¿no? Me pensé que se habían vuelto locas o que, pues no lo sé, pensé de todo, pero el caso es que me convencieron y les prometí que iba en cuanto ya la situación estuviera mucho más calmada. Situación calmada porque ha sido una zona de desastre, una zona de una de las guerras más cruentas, menos publicitadas en sus entrañas, más violentas, más caínitas que ha habido sobre la faz de la tierra. Una guerra de los pobres, también la guerra de los Balcanes. Bueno, pues en todo ese meollo, de repente la gente sigue peregrinando, sigue acudiendo. Una de ellas, curiosa, es María Vallejo Nájera, y le pasa algo en las calles de Medjugorje, en esas calles con esa iglesia desproporcionada para el resto de las casetas de la aldea, esos videntes que siguen teniendo. Ahora ahondaremos esos mensajes diferentes para cada uno, pero que, repetimos, les llevan al éxtasis total, a hablar con algo que nadie ve más que ellos, a mover los labios de una forma incomprensible, como produciendo una serie de palabras, pero sin sonido, repito, a que nadie puede moverles los brazos, y que estos estén provistos de una especie de quietismo o sansonismo inexplicable, pero surgido en muchas apariciones anteriores en la historia. Bueno, María estaba allí, acude, y le pasa algo. Yo fui ahí, yo no tenía fe, yo estaba andando tan tranquila por la calle, y de repente noté que algo se me caía encima. Yo no lo vi con los ojos, pero noté que era como un rocío, como un agua muy, muy dulce, muy, muy liviana, que luego los sacerdotes ya después de mi conversión me explicaron que se llama el rocío del Espíritu Santo. Y en ese momento yo vi toda mi vida, Carmen, todos mis pecados desde niña hasta ese momento. Y noté un dolor espantoso de contrición en el corazón, quise llorar de tristeza, muy confusa. Esta experiencia me duró nada más que 3 segundos por reloj, pero dio tiempo porque, bueno, pues actúa así Dios, no tiene horas ni el espacio y tiempo para Dios no existe, y yo así vi toda mi vida y comprendí que a mí me había pasado algo. Y a raíz de ese momento fue cuando empecé a tener un hambre de Dios tremenda, empecé a acudir a sacerdotes que me explicaran cómo era la religión católica, que no tenía ni idea. 1:49, efectivamente, 27640, palabra clave milenio. Podéis opinar, participar, tanto en el sorteo como en la encuesta. Una encuesta que no sé cómo va en estos instantes. Pues en estos instantes parece que ha subido un poquito el sí, un 35% opina que cree en las apariciones de la Virgen y un 65% no cree en esas apariciones marianas. Un 65% que sería la cuota más alta quizá de no que hemos tenido, porque quizá
casi nadie puede creer ya en un icono, piensan muchos, ¿no?, tan lejos de la modernidad como son las apariciones de la Virgen como entidad que se aparece, pero iremos viendo qué ocurre. Desde luego es sorprendente, gracias por vuestra participación, el caso está ahí, el caso está abierto y vamos a ver qué dicen algunos de nuestros oyentes. Pues vamos con mensajes que nos dicen, por ejemplo, me intriga mucho esta cuestión de las apariciones marianas de Medjugorje, nos dice Josué, ¿y no serán estados de conciencia alterados como los faquires, por ejemplo? Pues también eso lo hemos preguntado, Iker. En un principio dicen que no, además es que no son 100 personas que se reúnen y están cantando a la vez, Hombre, orando. estados de conciencia seguro que son, porque están fuera de la conciencia ordinaria. Claro, pero no estados alterados de conciencia en el sentido médico o psiquiátrico de la palabra. Una histeria colectiva, por ejemplo. Parece que las personas, médicos, psiquiatras que han estado allí viendo en directo a los videntes y a los creyentes, a las personas que van peregrinando allí, pues en un principio no tienen ningún problema, sobre todo los videntes que les han hecho todo tipo de pruebas y parece que no. Nos dicen también, Isaac, las luminarias están ahí, pero la Virgen es más que cuestionable. Las religiones no dejan de ser una forma de enriquecerse sus líderes y un mero juego sociológico. Luces y ejército apunta al cielo. Creo que la encuesta está mal planteada, porque yo sí creo en la veracidad de las apariciones, pero no creo que sea precisamente la Virgen, sino algo más relacionado con el mal. Fíjate, esto me sorprende. Aquí te diré, amigo, que no, está bien planteada. Precisamente hemos puesto Virgen por eso. No crees en las apariciones, sino si son de la Virgen o no, como se ha creído en parte de la historia y por parte de alguna gente, y otros no lo creen, evidentemente. El fenómeno sabemos que está ahí, que es suficientemente difícil de explicar, pero yo quiero saber si hoy se piensa en la Virgen como motivadora de esas apariciones o es muy difícil de creer y quizá, como estoy viendo nuestros compañeros, piensan en otras posibilidades reinterpretadas, ¿no? Fíjate, Anita desde Buenos Aires, en Argentina, nos dice una cosa que están repitiendo mucho los mensajes. Hay que ser cuidadoso con las apariciones de la Virgen, pues es conocido que muchas veces el diablo, que es el mayor mentiroso, se ha hecho pasar por ella. Mucha gente cree que estas apariciones tienen más que ver con lo demoníaco que con lo divino. Sí, y eso se repite además constantemente desde el principio, desde el año 81. Si los propios médicos y psiquiatras analizan a la persona que ha visto una aparición y esa misma no tiene problemas mentales, ¿qué explicación tendríamos desde el punto de vista científico?, preguntaba Miguel Ángel desde Cádiz. Bueno, pues vamos a ir salpimentando con vuestras participaciones, es muy importante. Tenemos muchos documentos, muchos, por ejemplo, sobre los éxtasis, grabaciones en vivo de lo que estaba pasando allí. Pero, Santi, hagamos un primera parte. Uh-huh. Han preguntado por los médicos, por los análisis. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué tenemos que saber de las primeras comisiones de científicos y médicos sobre estos niños? Pues mira, como muy bien has dicho en la introducción, los primeros que estudian a los videntes son los propios psiquiatras encargados por el gobierno comunista, lógicamente para ver qué estaba sucediendo, si se trataba de un fraude, incluso si se trataba de algún tipo de maniobra política. El país en aquel momento estaba en un momento muy delicado. Tito había muerto un año antes, en 1980, y Yugoslavia era Tito. Es decir, no era el típico régimen satélite de Moscú, sino que el mariscal Tito se había ganado su derecho a casi reinar sobre... Cierta independencia dentro del Pacto de Varsovia, Claro, ¿no? Porque básicamente se lo había ganado con la fuerza de las armas. Él había echado a los nazis de Yugoslavia, él y sus partisanos, él se había dejado la vida de sus amigos, la vida de sus camaradas allí, y si en algún momento dado, y sucedió varias veces en la historia de Yugoslavia, tenía que llevarle la contraria a Moscú, se la llevaba sin ningún problema porque, digamos, tenía cierta autoridad moral. El problema es que en esos regímenes tan unipersonales, cuando desaparece el líder, cuando desaparece el caudillo, pues todo empieza a flaquear. Y en el caso de Yugoslavia, pues eso se vio traducido primero en una crisis económica desconocida dentro de los países del orbe del este. En Yugoslavia siempre se había vivido una relativa, dentro de lo que eran los cánones comunistas, un relativo bienestar, cosa que prácticamente en un año estaba peligrando y estaba desapareciendo. Y sobre todo, en plena época de crisis dentro de la crisis comunista es cuando surge Medjugorje. Claro, y encima ese difícil puzzle que siempre había sido Yugoslavia, de repente ya empezaba también a tirar por las costuras, ya empezaba
empezaban a surgir los primeros partidos nacionalistas de las diferentes partes, de Bosnia, de Croacia, en fin. Era un momento difícil y, lógicamente, el régimen se interesó en algo que podía desestabilizar de alguna manera. Y las conclusiones de los psiquiatras era que se trataba de niños, de jovencitos completamente sanos y que, bueno, desde el punto de vista médico no había nada que hacer. Había una serie de fenómenos que ellos no conseguían explicar, pero desde luego no era algo tratable. No era algo... Santi, primeras comisiones de andar por casa, vamos a llamarlo así, en los exámenes locales realizados en diferentes centros comunistas, como la comisaría de Zitluk o en el Hospital Clínico de Mostar, veredicto normal. Y luego quiero, porque tiene mucho meollo cuando llegan doctores europeos externos a examinar a esos niños, y lo vamos a ir contando por etapas, si te parece, porque hay diferentes comisiones y yo creo que es algo importantísimo. Quiero que escuchéis algo. Jesús García nos habla de un elemento que nos llama muchísimo la atención, que todos queremos visualizar, y yo no sé, Carmen, porque tú te guardas estos archivos y los vas sacando para sorpresa de todos, si hay documentos de grabaciones sobre esto. Éxtasis, momentos de quietismo, de absoluta pérdida de la conciencia. Bien decíamos, estados alterados de conciencia. Lo raro es cuando 6 personas en diferentes puntos entran en el mismo estado alterado de conciencia y salen del mismo estado alterado de conciencia al mismo tiempo. Llamaba mucho la atención desde los primeros días de junio. Por cierto, que esto es una cosita así que meto yo como de nota al pie, que no tiene nada que ver. Me llamó la atención, 24 de junio 81, primeras apariciones luminosas extrañas de Medjugorje, es el mismo día de la famosa foto del ovni de Treviño y a la misma hora. Es muy curioso, no tiene nada que ver, pero me llamó la atención, mismo día, misma hora del año. Éxtasis total y absoluto, rezaban al mismo tiempo, empezaban a la vez, terminaban a la vez, con una cohesión perfecta, llamaba la atención. Jesús García, el periodista, el autor de este libro, Medjugorje, bueno, pues lo llegó a vivir, lo llegó a ver ahí como reportero. Pues ellos no son conscientes de lo que ocurre a su alrededor. Ellos en un momento dado caen de rodillas y pierden todo tipo de sensibilidad a estímulos externos. Es decir, pues a aparatos que les quemen la piel, o que les pinchen, o que les den frío, o por ejemplo estímulos en las pupilas, ¿no? Pues las pupilas no reaccionan ni a haces de luz, ni a estesiómetros, ni a todo tipo de aparatos que se utilizan para este tipo de cosas. Adquieren un peso desproporcionado también, una rigidez muscular, pero hagas lo que hagas con ellos no reaccionan y además ellos no se enteran de lo que está sucediendo a su alrededor. Es más, a veces han caído en éxtasis simultáneamente, ¿no? Los 6 o 3 de ellos o 4 de ellos, y sin embargo su experiencia es distinta. La conversación que tienen con la Virgen María no es la misma que tiene uno de ellos o el otro, aunque esa aparición se dé al mismo tiempo. Y lo que ellos explican es lo siguiente, que ellos en ese momento están en el paraíso, están en el cielo, en el lugar en el que está la Virgen María. Es una experiencia mística, de las experiencias místicas de la mística de toda la vida. Y a mí me hizo gracia, ¿no? Una cosa que me hizo pensar que uno de ellos decía la verdad, ¿no? Y es que me dijo que una vez que acababa su experiencia, de lo primero que él se daba cuenta era que su cuerpo pesaba. Y decía si había grabaciones de esos éxtasis. Pues sí, pongo un poco la escena porque como en la radio no hay imágenes, la cuento. Es la vidente, una de ellas, rodeada de miles de personas, está arrodillada, empiezan a cantar y de repente el silencio. En cuanto ella mira hacia el cielo, entra en éxtasis y todo el mundo se calla. 2:09. Esto es Milenio 3, la nave del misterio radiofónica. Para toda España y para todo el mundo ya. Y del mundo hablamos, del mundo de los fenómenos psicológicos, sociológicos, religiosos, misteriosos. Algo está pasando. Lo decían los reporteros de Diario Pueblo cuando se encontraron con un misterio en una aldea, entonces casi llamada Belme de la Moraleda. Y Martín Semprún, en su primer reportaje al pie del cañón, dijo eso. Algo está pasando. Que yo creo que es un titular maravilloso. Pues bien, lo que está ocurriendo en Medjugorje nos devuelve a las mismas letras, a las mismas tipografías, a la misma sensación. Desde las entrañas de la Europa comunista hasta este tiempo del Homo digitalis. Día tras día, sin fallar ninguno, 6 muchachos han entrado en éxtasis. Han sido examinados, han sido pinchados, quemados. Han recibido mensajes que luego explicaremos o intentaremos esbozar. Han dicho que hay 10 secretos. Se habla de señales en el cielo. Yo creo que es suficiente para pensar, sea cual sea el misterio que duerma dentro del misterio
propio que es Medjugorje, que algo está pasando, algo está ocurriendo. Tanto que hemos elegido una de las historias, no porque sea la mejor, ni la peor, ni la más fuerte, sino porque nos llegó a nosotros y nos impresionó. Y fue ese cúmulo o nudo de casualidades que uno empieza a pensar ya que de casualidad tienen poco. Andábamos con la mosca de Medjugorje detrás de la oreja y de pronto, en unas conferencias en la universidad de gratísimo recuerdo, un grupo de personas, arqueólogos, ingenieros, científicos, nos hablan de que precisamente han estado en ese lugar. Os imaginéis nuestra cara, os imaginéis la sorpresa, os imaginéis la conversación. Y Carmen dijo, esto hay que contarlo. Hay que contarlo porque mucha gente tiene que saber de ese testimonio y luego pensar libremente lo que quiera. Es la historia de Ignacio, un ingeniero de mentalidad científica que recibe la conversión de su vida, el fenómeno de su vida, el misterio, no sin dosis de inquietud de esta historia, allí, en Medjugorje. Es Ignacio, es un joven, una persona completamente normal, que un día en la parroquia de su barrio escucha al sacerdote hablar de Medjugorje. Él no tenía ningún interés en las apariciones marianas, es más, no había leído sobre ellas, pero fíjate, se le queda ese nombre en la cabeza, dice que bueno, que algún día irá, pero de repente, él me lo decía, siente como si algo le llamara en un momento dado. Además me cuenta Ignacio que en el peor, porque era la única asignatura que en verano le quedaba ya para aprobar la carrera, tenía que estudiar mucho, pero algo le dice que tiene que cogerse una furgoneta e irse para allá. Una llamada interior que no sabe muy bien cómo explicar, se lo dice a su novia. Esta se lo comenta a una amiga, oye, pues mira, nos vamos a ir a este sitio donde al parecer pasan cosas raras, dicen que se aparece la Virgen. La amiga también estaba pasando por un momento bastante malo, descreída totalmente, nada católica, no iba a misa, personas jóvenes que en un momento dado dejaron la iglesia de lado, cogen una furgoneta y se marchan para allá. Y llegan a un lugar donde Ignacio me decía que se encuentran con el típico santuario mariano. Uno como tantos otros, pero ellos no habían acudido a ningún otro santuario mariano y que les sorprende esos puestos con miles de rosarios. Dice que además dicen que bueno, que tantos rosarios, tantas estampitas, que dónde se han metido. Cuando llegan allí no entiende muy bien, claro, no entiende. Y más cuando esa misma noche que están ya en una especie de hostal, porque hay muchos hostales para peregrinos, residencias de peregrinos, alguien se les acerca y les empieza a contar que allí pasa de todo, que esa tarde se había aparecido la Virgen, que habían exorcizado a unos cuantos que estaban endemoniados, que habían llegado posesos de todas partes, e incluso les asusta y piensan que dónde se han metido. Están así varios días, Iker, viendo un poco qué es lo que ocurre allí, un poco impresionados por los fenómenos que dice vivir la gente, hasta el último día. El último día deciden ir a hacer una oración, como tantas personas que estaban allí, estaban rodeados. Él me decía de unas 50.000 personas en ese momento. Es el último día, el día siguiente ya parten para España y dice, bueno, vamos a vivir un momento de oración con los demás peregrinos que están aquí. Llegan y están en ese momento cuando empieza a ocurrir algo extraordinario. La novia de Ignacio parece que cae en éxtasis. Así nos lo cuenta él. Nos encontramos de rodillas rezando. Normal, yo estaba a gusto, normal, no estaba tampoco especialmente concentrado y mi novia estaba a mi derecha, también arrodillada. Y entonces, en un momento dado, veo que empieza como a llorar ella. Y yo, pues, la escuché llorar y digo, bueno, no sé, ¿será que se está emocionando? La voy a dejar. Y entonces, bueno, el caso es que empieza a poner las manos como en una posición que yo no la había visto nunca. Empieza a poner como las palmas de las manos hacia arriba, con las manos juntas a la altura de la cintura, del estómago, así arrodillada. Y yo no la había visto nunca así. De repente empieza a extender las manos hacia adelante, también con las palmas hacia arriba. Y el caso es que ella siguió así, siguió llorando, y se acaba la adoración, y la veo que empieza como a levantar las manos,
Y entonces me levanto, la miro, yo ya un poco extrañado, y le digo, ¿qué te pasa? Y me dice llorando, no sé qué me pasa, que es que yo no me muevo, algo me está moviendo. Y entonces yo le cogí la mano, su mano derecha, y efectivamente noté como que había una fuerza que tiraba por arriba, no violentamente, sino que le mantenía como el brazo rígido y bueno, pues la impulsaba a hacer unos movimientos que ella no estaba haciendo. Aquí todos, y cuando digo todos es Fermín, es Geray, es Santi, soy yo. Carmen evidentemente ha hecho todo este trabajo de investigación y ya lo conocía, a mí me lo contó, pero claro, escucharlo así, yo he tenido esa sensación de estar viajando al epicentro del misterio, que luego se interpreta de mil formas, pero al epicentro de un misterio que llega a mover hacia arriba la mano de su novia y es consciente de que la están moviendo, que están torciéndole la mano y que no sabe qué está pasando. No me digáis que no es apasionante. Fíjate, Iker, hasta qué punto no sabe qué está pasando, que ella mentalmente llega a pedir una señal de que no es algo demoníaco, de que no es algo diabólico, porque tiene esa duda como todo el mundo. Claro, y además por todo lo que le han contado en todos esos días. Y dice que en un momento dado siente muchísima paz. Su novio, Ignacio, está muy extrañado porque nunca ha visto a la persona a la que quiere en esa situación, en ese estado, como si estuviera en éxtasis, aunque le tiraban de la mano hacia arriba. Sí, parece que subiera ella las manos y que no las controlara, como si una fuerza tirara de esas manos hacia arriba. Pero en un momento dado, cuando Ignacio se acerca a ayudarla, pasa otra cosa todavía más tremenda en el propio Ignacio. Es él el que vive esos fenómenos místicos. Me pongo delante de ella y me levanta las manos y me empieza a acariciar la cara. Y entonces yo empiezo a sentir unas caricias en la cara, como muy suaves y muy... O sea, sin pegarse mucho en la piel, sino como muy suaves. Y unas caricias que yo pues que no reconocía sus manos en esas caricias, como algo muy especial, que me empieza a dar una sensación muy, muy buena. Y luego baja las manos, me las una encima de la otra, encima de mi pecho, así, y entonces en ese momento siento como algo que entra dentro de mí, como, pues, no sabría decir, como, es que no se puede explicar. Algo que me envuelve por dentro, o sea, como que entra y me envuelve. Y en ese momento me caigo para atrás, al suelo, pero sin violencia. Justo había dos personas detrás que como que me sujetan y caigo, pues, en total paz, sin golpe brusco ni nada. Y entonces estoy en un estado, quedo en un estado como mirando hacia arriba, pero estoy consciente, o sea, no estoy inconsciente, no es un desmayo, porque he tenido desmayos y sé perfectamente la sensación que pierdes completamente la conciencia. Pues no, yo estoy presente en medio de un montón de gente cantando y bailando, y de repente estoy como en un estado de paz en el que solo siento a las 3 personas que están delante de mí. Yo tengo los ojos cerrados y siento que no puedo abrirlos, como que me pesan los párpados, algo me los cierra. Pero estoy en un estado de paz que no había sentido nunca, como algo como en otro lugar, donde además el tiempo, pues luego me dijeron que había estado, no sé, como 5 minutos o algo así, pero para mí fue como muy corto. No sé, fue una experiencia de verdad que no se puede explicar, o sea, algo... Es difícil explicar esas vivencias, además tan personales. Yo se lo agradezco personalmente a Ignacio. Que mide como 1,90 más o menos y es ingeniero y sí, es mentalidad cartesiana. Normal, completamente. Una persona que además, ya te digo, no conocía ni estos fenómenos ni se había interesado por ellos. Yo le preguntaba, incluso, tú eres una persona muy beata, y me decía, ¿qué va? Dice, y la gente que me acompañaba todavía menos que yo, eran totalmente descreídos. Fíjate, hasta cierto punto, Iker,
que la amiga que va con ellos empieza también a tener esos fenómenos. Incluso lo de las manos, se vuelven en forma estática las dos chicas con los brazos elevados cuando están subiendo esa misma noche al monte de las apariciones. Sienten además que tienen que ser confesadas. Dice que alguien les tira de la mano hacia los confesores, que hay pues centenares de personas esperando a ser confesadas en todos los idiomas. Hay sillas con sacerdotes que confiesan en todos los idiomas, y ellas tienen pues esa llamada que les hace ir hacia allá. Incluso, ya te digo, que físicamente dicen que las tiran del brazo, sobre todo a la amiga, que la tiran del brazo para que vaya a confesarse. Pero en esta situación hay una persona que no ha vivido nada, que ve todo esto muy extraño, que es el más descreído de todos, que es el novio de esa amiga. Ese novio, que se llama Juan. Juan está allí, está viviendo unas escenas que no creía que podría vivir nunca. Su propia novia, sus propios amigos están cayendo como en éxtasis, no sabe lo que les pasa, solo que están muy felices, se ponen a cantar, a dar besos a la gente, les entra como una alegría y una paz interior que no pueden explicar, y él no está viviendo esos fenómenos. Incluso llega a cabrearse verdaderamente, dice que todo eso es una farsa, que de qué van, que qué les pasa y que no entiende nada. Hasta que ese amigo, hasta que Juan también vive en sus propias carnes un fenómeno. Así nos lo contaba Ignacio. Resulta que él estaba en el porche esperándonos fumando, nervioso. Y esto ya era tardísimo. Y entonces nos quedamos nosotros apartados y ella se acerca a él, moviéndose, bueno, le empieza a poner las manos en la cara, así acariciando, parecido a lo que me había pasado a mí con mi novia. Y él lo que hace es, le dice, mira, te quiero mucho, pero yo esto no me creo nada, ¿qué te está pasando? Fuera, quítate, no me asustes. Y lo que hace es que la esquiva. Entonces se mete en la pensión, y por lo que él cuenta, porque esto nosotros ya no lo vimos porque estábamos fuera, y dice que cuando entró, que miró como un crucifijo que había en la pared y que sintió como que algo le había entrado dentro, que salía de ese crucifijo, y de repente se cayó al suelo. Y dice que se cayó, que sintió mucha paz, y nada, pues un poco lo mismo que me pasó a mí. Y luego se levanta y se ponen él y su novia, los dos se arrodillan y se ponen a rezar. Y esto no lo habrían hecho nunca. Desde luego que hay escenas que las podemos imaginar ni en las películas. Yo estoy seguro que muchos de nuestros oyentes que nos escriben al 27640 o a milenio3@cadenaser.com o en la web, participando en la encuesta también en ikerjimenez.com, han rebobinado en la mente, por ejemplo, hacia escenas en la otra versión, ¿no?, de este misterio, en la otra cara, a escenas terribles como esas contorsiones o movimientos inconscientes de los brazos, de las extremidades, como ocurría en el caso de Emily Rose, por ejemplo. Aquí con otra vertiente, ¿no? Pero escuchar el testimonio, 4 chicos estudiando ingeniería con sus novias, que van por curiosidad y empiezan a vivir esto. Una cosa es ver cosas, otra cosa es que en tu cuerpo empiecen a ocurrir cosas. Yo creo que estamos ante un testimonio de peso, no por lo que haya detrás, que yo no sé qué es, repito, sino porque es el rotundo testimonio de que algo sigue ocurriendo. Sí, algo sigue ocurriendo, y además es muy curioso porque para estas personas, para estos chicos, para estos chavales, cambia radicalmente su vida. Y es que me lo he encontrado con todas las personas que han ido a Medjugorje, con las que he hablado, que es un cambio radical en periodistas, en escritores, en ingenieros. Algo pasa en Medjugorje, no me digas qué, no sé si es la Virgen. Ellos me decían, mira, yo ni vi apariciones de la Virgen, yo ni vi Danza del Sol, a mí me ha pasado esto, y esta es mi experiencia, y esto es lo que vivimos, y cambió radicalmente nuestra vida. Y así me lo comentaba el propio Ignacio, cómo después de esos fenómenos que viven, ha cambiado su vida y cómo lo vive ahora y lo que piensa. Que vuelves y es como algo interior, no solo estos efectos físicos, sino algo que te cambia por dentro totalmente. O sea, veníamos en la vuelta con la furgoneta y el cura tenía una cruz en el retrovisor, y de verdad que mirábamos la cruz y nos pasaba algo como de una alegría, de decir, como que nos llegaba de verdad al corazón, una simple cruz. O pasábamos por el lado de una iglesia y veíamos la cruz en la torre y a mí me saltaba algo por dentro, como qué alegría. Y luego
pues la forma de ver las cosas, como de querer más a la gente, de intentar conocer más a la gente y sobre todo de intentar anunciar esto, porque después cuando oyes a gente que ir a Medjugorje parece que te están diciendo tienes que ir a Medjugorje, parece que son un poco pesados, pero es que de verdad lo sienten, dicen, es que si todo el mundo va y sufre este cambio por dentro, es que el mundo sería mejor. Y es un poco eso lo que yo no había leído los mensajes de la Virgen ni nada, pero después cuando lees los mensajes de las supuestas apariciones con los videntes, son todos esos los mensajes, es como de paz interior, de oración, de llevar una vida espiritual. 2:26, hablando de paz en un territorio en guerra. Cuenta la historia que uno de los primeros días, una de las videntes, Vilka, se queda sola en el cerro porque los otros 5 muchachos han salido raudos como les ocurría, los 5 a la vez, los 6, pero en esta ocasión es los 5, y ella no sufre ese fenómeno. Y los 5 empiezan a bajar, y la multitud que esa tarde-noche había acudido hasta ese monte va con ellos. Y en un instante aquella muchacha, una de ellas nada más, es un hecho insólito en lo que se refiere a Medjugorje, se queda clavada sola en el monte. Y la gente ya está en las faldas de lo que es la ladera. Se ha quedado sola, ha tenido bastante miedo en esa oscuridad, y ella sigue viendo la figura. Sigue viendo la figura, y es la primera vez, según los testimonios que se tienen recogidos, que escucha 3 palabras: paz, 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 que se quedará como un mensaje importante en Medjugorje. Lo recibe ella, que no ha sufrido el mismo arreón misterioso, mistérico, que ha empujado a los otros 5. Fenómenos muy raros, muy extraños, y que nosotros desde luego no sabemos interpretar, pero hemos llamado a muchos amigos. Hay que seguir escuchándolos, no hace falta presentación a Paloma de Borrero, la periodista que más años y crónicas ha hecho sobre el Vaticano. Hemos tenido la fortuna, incluso entre comillas, que se entienda, de colarnos en el Vaticano con Paloma, de vivir muchas aventuras con ella, y le preguntábamos por Medjugorje, sabiendo que la comisión ahora mismo se ha planteado por algo. Pero más que la comisión, Paloma nos contaba algo brevemente que me parece muy interesante, porque coincide con lo que mucha gente normal y corriente habla que vive en ese lugar. Gente que vuelve, que incluso tiene que ver con el Vaticano, que lo hacen en privado, para no, simplemente como observadores ocultos entre el gentío, y vienen con una sensación distinta y extraña, que parece que es un denominador común de las personas que han pisado esa aldea en mitad de Bosnia y Herzegovina. Puedo decir solo que todos los que han ido, y que yo conozco, todos vienen como muy impactados por lo que viven y por lo que sienten y por lo que, en cierto modo, les llena el lugar. Eso sí que lo puedo decir, no que yo haya estado, no he ido, pero sí que la gente que ha ido la he sentido como muy emocionada, muy impactada. Aprovecho precisamente que Geray da con su tecla mágica de viaje en el tiempo y la música paso a la pasión, porque es solo un anuncio, una cuña rápida. La semana que viene este equipo de radio emitirá desde Turín, en una, yo creo que emisión apasionante, periodística siempre. Nosotros no podemos decir qué hay detrás de estos fenómenos, como no podemos decir qué hay detrás de los ovnis, o qué hay detrás de la evolución humana, o qué hay detrás del cosmos, o qué hay detrás de casi nada. Lo que podemos hacer es plantearlo. Y luego incluso vamos a escuchar, como no, las críticas, que las hubo y que son evidentes y que están ahí. Pero queremos hacer un programa prácticamente a la vera de la Sábana Santa, la síndone, que tiene varios cambios, que hay nuevas investigaciones, que hay incluso analistas que dicen que se han desdicho sobre el tema del carbono 14. ¿Qué pasa? La gran reliquia, la prueba no solo de la existencia de Jesús, sino de su extraño poder o irradiación, o un elaborado fraude, que de ser fraude sería igualmente interesante, por cómo ha combatido a sus críticos. Bueno, pues nosotros hemos hecho algún programa de la Sábana Santa, evidentemente hace muchos años, pero es muy distinto hacerlo emitiendo desde Turín, con invitados de excepción. Porque la sábana ha cambiado. Exacto, y a ver qué nos encontramos. Es que no sabemos qué nos vamos a encontrar. Estuvimos en el año 2000 viendo la Sábana Santa, por decirlo de algún modo, original, tal y como había estado a lo largo de la historia, a lo largo de siglos, pero ahora ha sido restaurada, ha sido planchada, ese lienzo ha crecido. Se han descubierto cosas, dicen. Se han descubierto cosas, hay nueva metodología científica con la que investigar
pruebas superiores incluso al carbono 14, y lo contaremos todo, además emitiendo desde allí, desde una ciudad santa y demoníaca a la vez, ¿eh? Exactamente, la doble visión, donde está la sábana santa y donde estaban las grandes sectas luciferinas desde el medievo hasta ahora. Turín nos espera con el micrófono amarillo de la cadena SER. Yo imagino, Carmen, que tú estarás radiante, porque un tema sobre el que has escrito tanto, has investigado tanto, y hacerlo con este micrófono y emitir desde Turín la próxima semana va a ser, yo creo que maravilloso. Tendremos a un buen equipo, a nuestro equipo aquí, para que todo salga bien, porque cualquier emisión desde fuera tiene sus peligros, pero caramba, con este equipo, mejores escuderos en esa emisión es imposible. Así que intentaremos hacerlo lo mejor posible. Lo bonito del periodismo es que no sabemos qué nos vamos a encontrar, lo desconocemos por completo, todo está por contar. La semana que viene, en 7 días, Milenio 3 desde Turín. Pero ahora toca saber un poco más. Se habla incluso de milagros, milagros contados en primera persona. ¿Es posible? María Vallejo Nájera nos cuenta casos concretos. Vosotros tenéis que opinar. Ahora Santi viene con informes médicos. ¿Es cierto todo esto de los milagros? ¿Qué pasaba en la mente? ¿Qué dibujaban los electroencefalogramas en la mente de esos 6 muchachos? Yo creo que es la gran pregunta. Antes, un testimonio más. María Vallejo Nájera, milagros en plena calle. La parroquia está llevada por franciscanos, y lo llevan muy muy puntillosamente, gracias a Dios. Hay investigación médica de todos los casos de curaciones, y yo te puedo contar uno personal de el hijo de una amiga mía de Inglaterra, que fue en otra peregrinación distinta a la mía, un niño totalmente desahuciado de 1 añito y medio. No podía andar, la madre lo llevaba en una mochila y ya les habían dicho que la tenía la columna destrozada y nunca más iba a poder ni desarrollarse desde el punto de vista de los huesos, ni andar ni nada, y estaban los padres destrozados. Y subieron al monte de las apariciones, y delante de una parte del Vía Crucis el niño empezó a decir que quería andar, y dijeron, pobrecito, se habrá emocionado pues por vernos rezar. Y el niño llorando, mamá, bájame de la mochila, pero si mi vida, si no puedes ni mover las piernas. Tanto lloraba el niño y estaba tan nervioso que lo pusieron en el suelo, y hasta hoy el niño se puso a corretear por todos sitios, la columna intacta, toda la columna vertebral sanada y las piernas, y ha crecido y está más alto que yo. Pues si es más alto que María Vallejo Nájera, os aseguro que es muy alto. Este muchacho, este niño, que es un milagro más, una sugestión más. ¿Qué demonios o qué divinidades están rondando por Medjugorje? Análisis médico, nos interesa, pruebas. Hoy sobre la mesa muchos folios, muchos libros, desde los años 80. Santiago Camacho, segunda gran comisión científica, viene desde Francia. Viene desde Francia y viene de la mano de un gran científico, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Montpellier, llamado Henri Joyeux. Una eminencia en su época en cirugía cerebral, en neurología, pues alguien muy importante. En 1984 el asunto de Medjugorje empieza ya a ser conocido por Europa, y el profesor tiene un buen amigo, René Laurentin, que es teólogo, periodista y es un famoso marianólogo francés y amigo y colega de la universidad, que le comenta pues lo que está sucediendo, y bueno, pues el profesor francés siente ese espíritu científico de ver si realmente lo que está sucediendo allí es tan extraordinario como se lo están contando, y coge sus bártulos y se planta en Medjugorje y hace un estudio que yo calificaría de absolutamente inédito dentro de la historia de las apariciones marianas, sobre todo porque, como habíamos oído antes, una de las cosas realmente relevantes es que esté sucediendo ahora, en una época en que hay unos medios técnicos absolutamente inéditos para estudiar este tipo de cosas. Lo que hace es lo siguiente: él se plantea estudiar a los videntes durante los éxtasis y estando aislados unos de otros. ¿Qué tipo de test se les hace? Se les hace el siguiente: se les pone completamente en la zona de las apariciones, más o menos a la hora de la que va a ser, se les disponen unas cabinas completamente separadas para que estén allí. En esas cabinas serán sometidos a electrocardiograma para medir su ritmo cardíaco, electroencefalograma para ver sus ondas cerebrales, y unas cámaras que van a estar vigilando a nivel casi microscópico sus ojos, sus pupilas, y ver lo que está sucediendo. Cuando llega la hora, y esto se repite durante varios días, es decir, no es simplemente un solo experimento aislado, sino que está repitiéndose durante una serie de días. Cuando llega el momento,
lo primero que maravilla a este profesor es que todos esos electroencefalogramas que están dibujando, 6 electroencefalogramas en una gráfica de papel, cada uno pues unas ondas diferentes y tal, en el mismo segundo, a la misma hora, simultáneamente, esas gráficas se empiezan a trazar una línea muy diferente, todas al unísono, que correspondería a un estado alfa, que se corresponde pues a un estado de profunda meditación, de profundo relax. Los ritmos cardíacos se apagan también todos a la vez, es decir, empieza el corazón a latir muy por debajo de su ritmo normal, y las pupilas, un reflejo absolutamente involuntario que es imposible de controlar por los seres humanos, se dilatan todas automáticamente. Es decir, todo eso al unísono en el mismo segundo en los monitores en los que se siguen los ojos y en las gráficas en los que se siguen los ritmos cardíacos y las ondas cerebrales, se dibuja con una sincronía casi de ballet. Parte del experimento era esto, pero otra parte muy importante era mantener aislados durante el transcurso del experimento y después a los videntes, y lógicamente tener testimonio oral de lo que habían visto, de lo que habían oído y del mensaje de ese día. Bien, palabra por palabra, acontecimiento por acontecimiento de lo que sucedió en los días de las experiencias, los testimonios son calcados como procede de personas que han visto y han escuchado exactamente lo mismo. Pero es más, había una cosa que se me olvidaba con respecto a esos ojos, y es que esas cámaras podían detectar también no solamente si la pupila se dilataba o se contraía, sino la dirección en la que se movían los ojos. Los ojos se movían siguiendo un objeto invisible, todos también sincrónicamente, como formando una especie de ballet que nadie, excepto los propios videntes, comprendían. Se movían completamente a la vez. Y, bueno, lógicamente, voy a leer un parrafito de las conclusiones del profesor Yoyox, que es bastante revelador. Dice: los meticulosos estudios dentro y fuera del laboratorio no permiten afirmar científicamente que durante sus éxtasis no se encuentren en un estado de catalepsia, ni durmiendo ni soñando, y según las pruebas obtenidas por electroencefalograma no hay alucinaciones, no hay histeria, no hay neurosis ni patología alguna. Los músculos funcionan normalmente, el fraude está descartado. Una de las comisiones, como habéis escuchado a Santi, con elementos más sorprendentes de la historia, yo creo. Es más, Henri Yoyox, que hizo algún estudio acoplado a libros que tenemos ahora encima de la mesa, llega a concluir de alguna forma diciendo que científicamente es incapaz de dar solución a lo que ocurre en Medjugorje, y ya en el 84 eran varios, entre ellos él, los dispuestos no a alcanzar fama, pero sí a descubrir, porque son retos médico-científicos, cuál era el vector explicable, cuál era la raíz histérica, histeriforme, esquizoide, paranoide de las apariciones, como ha ocurrido en otros muchos casos, y desde el tiempo de Charcot, que fue el padre de la observación de lo que la histeria hace en el cuerpo, pues muchos han querido descifrar, ¿no? Y es su obligación también, ¿qué hay detrás explicable? Él era uno de ellos, y sin embargo su comisión acaba con esas conclusiones tan interesantes, tan extrañas. Pero hay más cosas que tienen que ver con la guerra. Vamos a escuchar a Eric Frattini. Tenemos dos testimonios, vamos con el primero, porque hemos buscado a compañeros, a amigos que han estado allí en la época de las bombas, porque se habla también, no sé si esto ya es leyenda, porque me parece muy difícil de creer, del extraño cerco milagroso que de alguna forma rodeó a esta pequeñísima aldea de la profundidad de Bosnia y Herzegovina. Alguien estuvo en la guerra y era amigo nuestro, Eric Frattini. Yo estuve en Medjugorje durante la guerra de Bosnia. Después volví a Medjugorje otra vez con las tropas españolas cuando se desplegaron de la UNPROFOR como fuerzas de interposición en el conflicto de Bosnia, y curiosamente estaban situadas en Medjugorje, la base española. Y realmente, bueno, yo te puedo decir lo que vive la gente, los católicos que viven en esa zona. Verdaderamente es un sitio muy, muy sagrado para ellos, ¿no? Incluso durante la guerra había muchísima gente que iba a pedir la paz para Bosnia y Herzegovina. Y claro, bueno, es un lugar donde se respira, tal vez por la cantidad de peregrinos que hay, ¿no? Se respira una cierta, no sé cómo podría explicarlo, un poco lo que se respira en Fátima o en Lourdes. Es como una especie de
no querría decir fanatismo, pero sí, bueno, pues que arrastra muchísima gente hacia ese santuario, ¿no? Es una cosa muy curiosa. Curiosa y también con voces críticas, porque en ocasiones hay que decir que los fenómenos van variando. Lo hemos visto en Garabandal, se ha convertido en algo muy raro. Ahora hay mucha gente que vende sus propiedades, por ejemplo, en ese pueblo cántabro, porque creen que una señal va a ocurrir. Hay mucha similitud entre los mensajes un poco apocalípticos, en el sentido de señal, secreto, algo va a pasar, la humanidad tiene que concentrarse aquí, todos lo verán, muy parecido a Garabandal. Y también unido a Garabandal, por eso muchos siguieron pensando en el sello de lo demoníaco, como pasó en Garabandal, con fenómenos que a la Iglesia no le gustan mucho, porque no entran dentro del misticismo. Esas contorsiones, esas onnubilaciones, manejar el cuerpo por parte de alguien invisible. ¿Y qué pasó, por ejemplo, con aquellos 3 flashes que en los primeros años, y que son misteriosos, ¿no?, hacían entrar en hipnosis a los videntes? ¿Qué pasó con los 3 flashes? ¿Siguieron viendo esos efectos ópticos o no? Bueno, Jesús García ahonda en esto de la guerra. En la guerra, en la fratricida batalla de los Balcanes, pasó algo, cuentan, en Medjugorje. La guerra de Bosnia y Herzegovina, la guerra de la antigua Yugoslavia, comienza el 25 de junio de 1991, exactamente 10 años después, ¿no? El mismo día, el 25 de junio, el Ejército Popular Yugoslavo empieza el bombardeo de Ljubljana. Y durante los 3 años y medio de la guerra de Bosnia y Herzegovina, en Medjugorje no cae ni una sola bomba. Medjugorje es protegido de una forma especial, incluso milagrosa. En el libro yo tengo una anécdota de un piloto serbio, un militar. Él cuenta cómo tenían orden de bombardear Medjugorje y no fueron capaces, ¿no? Cuando lo intentaban, una especie de neblina hacía invisible el pueblo, o los dispositivos de radar se estropeaban, en fin, una serie de cosas, ¿no? Y a 3 kilómetros de Medjugorje hubo muertos ya, y bombardeos y tiros. Medjugorje está a 20 kilómetros de Mostar, que quedó absolutamente arrasado. Y sin embargo, tú coges la carretera, ¿no?, desde Sarajevo hasta Medjugorje, que son 3 horas de carretera, y no paras de ver todavía a día de hoy vestigios de la guerra, tumbas, edificios todavía con metralla, en cada cuneta hay cementerios, ¿no? Y de repente llegas a Medjugorje y ese viaje fantasmal que haces desde Sarajevo desaparece, cambia el panorama, y dices, un momento, ¿aquí qué ha pasado? Y tan es así que los soldados los soldados españoles que estaban en Mostar, se dieron cuenta de ello y desplazaron su cuartel a Medjugorje. Y bueno, cuando preguntas a los lugareños, ellos te dicen, la Gospa lo protegió. Bueno, hay militares que al parecer se han pronunciado sobre esta cosa tan increíble. Pues sí, que hay gente que estaba allí cuando se estaban produciendo esos supuestos bombardeos. Supuestos digo porque ninguno cayó en Medjugorje. Uno de ellos es un militar de los servicios secretos, se llama Timothy Clark, y él mismo contaba qué es lo que vivió y cómo ve pasar esos aviones y no tiran ninguna bomba. Cuando conoces una historia milagrosa, creo que debes ser un poco escéptico con ella, pero cuando escuchas historias similares de personas de todo el mundo, pienso que genera una credibilidad que debemos tener seriamente en consideración. En una ocasión, cuando estaba en Medjugorje, vi 3 bombarderos cruzar las montañas. No sabía de las intenciones de los pilotos, pero desde el punto de vista militar de los servicios de inteligencia, no hay duda de que los 3 bombarderos estaban sobrevolando a una altura baja esta ciudad y que posiblemente podrían tener armas aéreas, aunque finalmente no tiraron ninguna bomba. Así empecé a convencerme de que Medjugorje había sido relativamente tocada por una intervención divina. Dejadme decir una advertencia, y esto no es ningún signo ni ninguna profecía, pero sí en la tercera hora vamos a poner algunos documentos que pueden ser un poco fuertes a partir de las 3 de la madrugada. Tienen que ver con exorcismos, se han grabado y son un poco fuertes, y por eso lo hemos dejado para la última hora. Llegan a ser un poco desagradables, pero son la otra cara porque también en Medjugorje ha habido exorcismos y ha habido secretos. Esto ya une el asunto con otras apariciones. ¿Qué secretos? ¿Qué secretos son esos? ¿Qué quieren decir? ¿Por qué los videntes han recibido unos secretos y otros otros? Lo cuenta Jesús García. En Medjugorje también hay secretos, son 10. Yo le pregunté a una de las videntes sobre los secretos, pero evidentemente no me contó ninguno porque eran secretos. Son 10 secretos y hablan, algunos de ellos no se sabe muy bien, ¿no? Pero algunos de ellos hablan sobre cosas que van a suceder, ¿no?
pues posiblemente sí que sean avisos, que sean algún gran milagro que quede visible en algún lugar y cosas así. Lo único que pasa que los videntes mismos le quitan importancia, ¿no? Dicen que los secretos, pues cuando ahora mismo no se revelan porque no son importantes, y que cuando tengan importancia serán revelados, y que serán revelados además a todo el mundo. Una de ellas tiene la misión de parte de la Virgen María de revelar los secretos al mundo a través de un sacerdote, y bueno, pues cuando tenga que ser será. Cuando tenga que ser será el qué. Aquí ya empezamos con ese cripticismo raro de las apariciones. Hay gente que asegura que las apariciones empiezan siendo una cosa y se van convirtiendo en otra según la gente que vaya apareciendo. ¿Qué nos queda del original? ¿O el original sigue estando ahora? Los videntes, desde luego, con su vida apartada de la farándula mariana, nos sorprenden. Hay otro elemento que quiero poner sobre la mesa. No solo secretos, sino un signo, una señal. Y esto es típico de lugares tan raros como Garabandal. Una señal que todos podrán ver. Signo que quedará, que será allí en el monte al lado de la aldea que hay, que será un signo visible por todos, que se podrá grabar en vídeo y que será un signo indestructible, ¿no? Y que no quedará duda de la existencia de Dios. 12:47 minutos, programa especial en vivo, Dossier Medjugorje. Carmen, el signo en los cielos, ¿se sabe algo más? Es algo básico en muchas apariciones no muy queridas por la Iglesia. La excepción puede ser Medjugorje a partir de esta comisión de esta pasada semana. Bueno, en Garabandal dijo que iba a haber un signo sobre los pinos. Sí, pero Garabandal lo aseguraban que era casi satánico, casi. Eso es la Iglesia. Que todo el mundo podría ver, que todo el mundo podría filmar, igual que en este caso. Se ha dicho lo mismo, que se podrá ver. Mismo, que se podrá ver, que todo el mundo lo podrá fotografiar, filmar y que se sabrá que eso es lo que asigna o lo que señala algo de esos secretos que no han revelado. Y no nos han revelado por una simple cosa, porque todos los videntes tienen que conocer los 10 secretos para que sean dichos o comunicados a la humanidad. Por el momento, 3 de ellos conocen los 10 secretos, faltan y no otros hablan 3. Entre ellos. No hablan entre ellos. Faltan otros 3 que están en el 9º, han recibido el 9º secreto y tienen que recibir el 10º. En el momento que reciban el 10º, será la señal para que los den a conocer y nos digan qué va a pasar. Se cree, o han dejado entrever, aunque no han dicho nada de esos secretos, que tiene algo que ver con la paz, con la conversión de la gente y en general con la religión. Un cambio. Ahora que estamos hablando tanto de cambios en el 2012, que si el fin del mundo, un cambio de algo. Uno analiza por encima los mensajes, se da cuenta de que son mensajes muy populares, muy sencillos. Yo creo que tampoco tienen un material teológico de peso importante, simplemente ni son apocalípticos. No, tampoco en son. Este caso no son apocalípticos. Llamada a la paz, llamada en ocasiones a la purificación, al ayuno, a la conversión, al amor, pero en fin, muy sencillos. Tampoco hay unas revelaciones sorprendentes que no. Lo que sí hay signos, Iker, perdona, ya se han visto en los cielos. O sea, signos se han visto, se han grabado filmado, también. Sí. Las famosas danzas del sol. Las danzas del sol, como en Fátima, por ejemplo, como en Fátima. O sea, una luminaria que algunos. Y yo te digo, he visto muchos vídeos, muchos vídeos de personas que los han grabado allí y hay algunos bien extraños. No sé lo que serán, no sé qué fenómeno físico podrán explicar la gente que se dedica al sol y la gente de ciencia. No sé lo que será, te lo digo, pero que son raros, son muy raros, porque de verdad parece que son bolas luminosas que están moviéndose por el cielo. Bolas luminosas por el cielo, no está mal. Y grabado y ese sonido captado. Sí, ese sonido captado, además, como hay gente de todos los países, podemos ver en diferentes idiomas cómo lo viven. Oh, thank you, Jesus and Mary. Thank you, oh, thank you. I'm standing completely still. And the sun is jumping all over. Praise Jesus and Mary. Diferentes testimonios, diferentes dando las personas, gracias por lo que están viendo. Dando gracias, digamos, a ser testigos de algo que imagino que es muy difícil, que la gente habla, que la gente comunica, que la gente dice, pero claro, llegar allí estamos viendo que la gente ve cosas en vivo y eso es digno de ser señalado. Y las voces, como en coros multinacionales, hablando de ese fenómeno que está delante de sus propios ojos. Oh, mama. Ik heb mama. Oh, ja.
Hier blijven, hier blijven, hier blijven, hier blijven. Zit. Als de ref mannen. Als de ref zegt, dan moet je hier blijven. Ik wist dat er iets ging. Ja. Diferentes lenguas, diferentes expresiones, diferentes sensaciones de algarabía ante un fenómeno que está ahí. Y la otra cara... Diferentes filmaciones, incluso letras, palabras escritas en las nubes. Cuentan que apareció la palabra paz, ¿no? Sí. En idioma local. Sí. Y exorcismos en plena calle. Si faltaba algo, exorcismos en plena calle. ¿Pero eso por qué? Porque hay gente que acude con problemas, imagino que de lo más diverso, y allí los problemas crecen hasta convertirse en una especie de catarsis y ocurre el exorcismo. En ese lugar, desde luego, tiene que ser algo digno de ver y de filmar. María Vallejo Nájera estaba allí. Han ido muchas personas que estaban poseídas y yo lo he visto, o sea, he visto cómo se han hecho exorcismos ahí, he oído gritar en la iglesia cuando han sacado el Santísimo, y esa gente ha ido ahí por eso, porque están desesperados, porque no hay manera de liberarles, y en Medjugorje lo consiguen. Hemos preguntado a José Carlos Martín de la Hoz, encargado, director de la Oficina de los Santos, en este caso del Opus Dei, es decir, una rama que ha investigado también en milagros, esos investigadores de la Iglesia de Expedientes X hoy, para saber si esta comisión que ha encargado el Vaticano, que era la noticia, que era la percha de actualidad para contaros todo esto, que se ha aprobado hace 10 días apenas, eso ya significa que el propio Vaticano está viendo que hay algo. Ya mandar la comisión al lugar de los hechos in situ para la obtención de pruebas significa algo. Esto nos contestaba Martín de la Hoz. Bueno, eso quiere decir que ya ha pasado suficientes años desde las apariciones, que los testimonios son bastante concordantes, que lo que se suele decir en términos jurídicos, personas de buena fama y de equilibrio mental han ido confirmando la realidad de esas posibles apariciones. En ese sentido, con el tiempo que ya ha transcurrido y con la afluencia de peregrinos y el número de favores que se alcanzan del cielo allí, la Iglesia ha tomado ya la determinación de investigar, buscar los documentos fiables y poder dar ya una opinión oficial. En apenas titulares, Santi, última comisión, vamos a decirlo importante, ha habido varias hasta el año 2004, en el 98 han vuelto a analizar a los videntes, pero hubo lo que se llamó Comisión Franco-Italiana, que también en sus conclusiones dejó auténticas perlas, ¿no?, para ser una comisión científica. Pues sí, resumiendo mucho, lógicamente el profesor Jojox publica las conclusiones de su estudio, monta un revuelo en el ambiente académico importantísimo y se forma una segunda comisión de expertos entre italianos y franceses. Vuelve a repetir René Laurentin y van allí a, de alguna manera, intentar reproducir, cosa muy científica, lógicamente, los experimentos que habían sido llevados a cabo un año antes, ver si las conclusiones son válidas, y ellos emiten un informe bastante largo de varios puntos, y voy a leer básicamente las primeras conclusiones, que son posiblemente las más interesantes. 1. En base a los exámenes psicológicos en todos y cada uno de los videntes, es posible excluir con seguridad un fraude o engaño. Excluir con seguridad. 2. En base a los exámenes médicos, pruebas y observaciones clínicas, etc., es posible excluir en todos y cada uno de los videntes alucinaciones patológicas. 3. En base a los resultados de investigaciones previas, es posible excluir en todos y cada uno de los videntes una interpretación puramente natural de estas manifestaciones. Excluir fraude y excluir algo puramente natural, dicho por una comisión científica, da mucho respeto en el entorno del que estamos hablando. Hay una batalla entre la Iglesia de Bosnia, por algún sentido, y el Vaticano. La Iglesia de Bosnia no acaba de aceptar muy bien las apariciones, no acaba de darles el visto bueno, y el Vaticano, mientras tanto, investiga. Podíamos concluir de alguna forma este dossier, aunque queda mucho de contar, con dos documentos. Uno muy rápido. Jesús García hace resumen de lo que pasa allí diariamente y lo que a él como periodista, por encima de cualquier ideología, le ha impresionado. Pero yo sobre todo he visto que hay una inquietud muy grande en el ser humano, en todo el mundo, por encontrar sentido a muchas cosas, ¿no? Y en Medjugorje se da un cambio y se da una transformación en la gente. Yo eso lo he visto, yo eso lo he vivido en vivo y en directo. He visto cómo gente deja, por ejemplo, deja la droga, por ejemplo, cómo gente se cambia de vida. Es lo que la gente llama conversión, ¿no?
son transformados absolutamente el corazón del hombre en una experiencia que ellos dicen que es de Dios, ¿no? Que gente que no ha estado cerca de Dios ni de la religión ni de repente ha sentido una llamada, una inquietud muy fuerte por visitar a este lugar y han vuelto totalmente transformados, ¿no? Y eso es una experiencia, sí, la verdad es que por lo menos es para conocerlo. Pues eso es lo que hemos pretendido, que mucha gente que no conocía este misterio conozca y opine. Habrá quien piense, es normal, que hay intereses creados, que hay 30 millones de peregrinos, pero ¿y si debajo de esa superficie hay un misterio? Y que sigue activo, porque muchas veces, y por eso nos interesa este tema, los fenómenos de apariciones se extinguen en sí mismos y luego queda como el recuerdo, lo decía Santiago Camacho, queda el remanente de gente que acude basándose en historias muy antiguas. No es normal que esos videntes, esta misma noche, por ejemplo, aseguren 3 de ellos que siguen recibiendo esas conexiones, esas pérdidas de conciencia, esas comunicaciones con esa entidad que tanto miedo les dio aquel 24 de junio de 1981 en un monte pelado cerca de una pequeña aldea llamada Medjugorje. Podríamos terminar este dossier especial, y ahora continuamos con más cosas, Carmen, con un sonido muy potente, muy auténtico del epicentro del misterio. Sí, es el sonido de una de las videntes de Vika Ivankovic, que está rezando, como lo hacen ellos, en croata, porque además la Virgen, decía, les hablaba en ese idioma, en croata. Así rezan. Oče naš koji jes na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh nam svagdanji daj nam danas i oprosti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. Ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Misterio, devoción, fe, polémica, guerra, conversiones, exorcismos, signos, secretos, intentos de rapto, éxtasis al mismo tiempo, electroencefalogramas, son suficientes elementos para abordar este dossier sorprendente. Está ocurriendo, y seguro que no es la última vez que hablamos de Medjugorje, porque desde luego nuestro micrófono y nuestra mirada estará muy pendiente de cualquier movimiento, por ejemplo, de lo que esa comisión está investigando ahora mismo. Cerramos aquí el dossier. A la vuelta vuestras preguntas, y advierto, y no es... Yo creo que es desagradable, pero forma parte de ese otro misterio que aquí ha sido nombrado, exorcismos. Ahora, a la vuelta, en Milenio 3.